Hola, bienvenidos. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes y continuar con estas temáticas que lo que hacen es nutrirnos para a la hora de hacer un discipulado sea de manera integral, apoyando a aquellas personas que quizás están pasando por una situación difícil, un sufrimiento, una pérdida de un ser querido o han tenido problemas y guardan esa situación en su vida y quizás les está dañando. Por eso damos gracias por este día, damos gracias por la vida, damos gracias porque tenemos la oportunidad de seguir transmitiendo, de poder edificarnos mutuamente. Vamos a darle un momento de oración al Señor. Te damos gracias, Señor, por la bendición de la vida y por permitirnos esta noche estar nuevamente estudiando tu palabra y nutriéndonos para ayudar a otros. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, hermanos, nuevamente. Así que en el momento de hacer un discipulado, de acercarnos a una persona que apenas está iniciando en los caminos del Señor, es necesario que nosotros nos capacitemos. Primero detectemos cuál es el problema por el que está pasando esta persona, y como hemos visto anteriormente, quizás puede ser un episodio de depresión o puede estar teniendo trastornos de anorexia, de bulimia, puede estar sintiendo temores infundados por situaciones en el pasado. Y como otros que hemos tratado, ya hoy es como nuestra 9ª clase, hoy queremos hablar un poco sobre los temas de maldad y sufrimiento. ¿De dónde proviene la maldad y el sufrimiento? ¿Por qué nosotros tenemos que pasar por esas situaciones? Y muchas veces evaluamos eso. ¿Por qué yo, si yo he sido un buen hijo? ¿Por qué yo, si he sido un buen padre? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿O por qué le pasa esto a mi familia? Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos prepararnos de tal manera que podamos ayudar a esas personas que quizás están con esa interrogante, que están cuestionando inclusive al mismo Dios y por eso no han dado ese paso definitivo de fe. Entonces quizás la primera cuestionamiento que ellos nos hacen siempre al llegar es este: ¿es Dios siempre justo y recto? Por todo lo que sucede alrededor del mundo, ¿no? Y yo quiero compartirles el Salmo 145, específicamente el versículo 17, que dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Así que la respuesta en este caso que nosotros debemos dar a esta persona que está cuestionando la justicia, la rectitud de Dios y por qué suceden estas cosas es que sí, siempre la justicia es parte de su naturaleza básica. Dios por naturaleza es justo, es amor y es recto. Entonces no hay duda. Y el otro cuestionamiento que hacen este tipo de personas que están pasando por una situación de esta difícil es: ¿cuál es el problema que presenta la maldad? ¿Por qué ellos deben sentirse mal? ¿Cuál es esa situación que los aqueja? Y en ese caso nosotros debemos plantear 3 situaciones para orientarlos a ellos. Lo primero y importante es que Dios es todo bondad, es básico. El segundo elemento es que Dios es todopoderoso. Y el tercer elemento es que la presencia del mal es evidente en el mundo. Son 3 verdades, 2 verdades absolutas y una que ha sido causada por la humanidad después de la caída, es que el mal es evidente en el mundo, siempre va a haber maldad. Y el problema entonces de la existencia del mal es una prueba, ¿no?
que no existe, de que existe un Dios todopoderoso que es bondad y Él está sobre esa maldad, controlándolo todo. Pero vamos a ver de por qué suceden estas situaciones inclusive a algunos de nosotros. Hay un texto que nos puede ayudar y es Lamentaciones 3:32, que dice: antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Así que entonces, independientemente de que seamos creyentes, hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón, vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero el Señor está por sobre todo y Él es el único que puede gobernar nuestra vida y sacarnos de esas situaciones difíciles. Hay veces queremos tener respuestas para todas las situaciones que se presenten, pero el Señor está por sobre todo y Él sabe en qué momento te va a rescatar o en qué momento va a dar respuesta a esas situaciones difíciles. Entonces, el mundo o las personas, quizás algunas de las que vamos a visitar, con las que vamos a iniciar un discipulado, van a afirmar que Dios no es justo, que por qué Dios permite que sucedan tantas cosas, muertes, guerras, niños padeciendo, sufriendo grandes cosas terribles, que son cosas terribles. Y ellos cuestionan, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo pudo pasarle eso a mi familiar, a mi hermano o a cierta persona que era una persona tan buena? Porque quizás ellos tienen un concepto errado y piensan que todas las personas, por el hecho de que hacen obras buenas, son buenos y siempre deben pasarle cosas buenas. Y definitivamente ese cuestionamiento es parte de la vida en la que nosotros estamos, porque la maldad va a existir siempre en el mundo. Y entonces recordamos un poco la vida de nuestro amigo Job, ese hombre que estuvo allí con unas situaciones difíciles, pero tan solo él entendía, porque él estaba cercano a Dios. Él había pasado por situaciones de éxito, de abundancia, y ahora estaba pasando por una situación difícil y sabía que su Señor iba a estar ahí para él. Mira lo que dice Job 2:10. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job tenía claro quién era su Señor, quién era Dios. Job tenía claro dónde se encontraba en ese momento y rodeado de qué tipo de personas. La maldad estaba a su alrededor y él sabía que si se presentaban situaciones difíciles como la que estaba presentándose en ese momento, el Señor igual lo iba a rescatar en cualquier momento, pero no era quien tenía que decidir en qué momento. Había que darle ese tiempo al Señor. Y yo creo que ese es el camino por donde debemos llevar a este tipo de personas, hacerles entender que la maldad siempre va a existir. Bien, entonces veamos ahora cuál sería el problema del mal. Y basado en lo que acabamos de mencionar, teniendo en cuenta que Dios es bueno, Dios es todopoderoso, y que el mal y sus consecuencias, o sea, el pecado y los sufrimientos, estarán siempre presentes en el mundo. Vamos a revisar Deuteronomios 32:4, que dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Así que Dios es bueno. Ahora, Isaías 46, versículos 10 y 11, nos dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así que Dios es todopoderoso, lo confirma una y otra vez la palabra del Señor. Pero asimismo encontramos en el texto de Isaías 53:6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros.
Así que confirmamos que la maldad, el pecado y sus sufrimientos van a estar siempre presentes en el mundo. Pero en ocasiones Dios permite también o causa el sufrimiento para producir resultados benéficos. Y es así que vemos este texto ahí en Deuteronomio capítulo 32 también, pero el versículo 9 dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Así que el Señor, con todo su poder, con toda su justicia, puede hacer cosas en cada uno de nosotros. El texto bíblico está lleno de situaciones como estas, donde Dios actuó en la vida, en el ser de muchos de los protagonistas del texto bíblico, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque Él es soberano y permite o causa ese sufrimiento para que hayan unos resultados posteriores. Así que en su soberanía Dios permite la maldad y el sufrimiento a través de ¿qué? Lo que tú y yo practicamos de vez en cuando, el libre albedrío. Y quiero que miremos entonces Génesis 3, versículo 6 y versículo 7, donde dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien, mis hermanos, el libre albedrío de todo ser humano, que empieza con la caída del hombre, con esa situación que separa ese bienestar, esa armonía que Dios había permitido desde la creación. Entonces, otra manera es el orden natural de las cosas, y podemos ver un texto allá en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. Dice la palabra del Señor: y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Entonces, el orden natural de las cosas es otro elemento para tener en cuenta. Ahora, en su soberanía Dios permite la maldad y el sufrimiento, pero con objetivos claros. Entonces vamos a mirar el primero en Romanos 5, 3 al 5, que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué maravilloso saber que estas pruebas pueden moldear nuestro carácter, mejorar el carácter, así como edificar ese carácter como el del Señor Jesucristo. ¿Qué más puede producir? Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, mis amados hermanos, produce algo bueno. Mejora el carácter, edifica el carácter, pero también produce algo bueno. Quizás es una carrera que empezamos nueva después de practicar lo malo, ahora solamente podemos hacer lo bueno. Otro elemento está en el Salmo 119, versículo 67, que dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces, poner el pecado al descubierto va a permitir que nuestra vida sea transformada. Y esa es la vida del rey David, un salmista que nos enseña de una manera especial cómo presentarnos delante del Señor y entregar absolutamente todo.
Bien, primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que ya a este nivel ya debemos estar haciendo el discipulado con el texto bíblico. Esta persona ya debe haber superado esa situación difícil de estar pensando que la maldad y el sufrimiento son provocados por Dios, o que Dios no hace nada por liberarlo de estas situaciones difíciles. Él ya debe haber entendido que Dios es justo, que Dios es todopoderoso y que en el mundo siempre existirá la maldad y el sufrimiento, causado por nosotros mismos cuando estamos en pecado. Actuamos de maneras incoherentes, hablamos y obramos de la manera incorrecta, como hemos visto algunos ejemplos bíblicos. Ahora, es necesario entonces aclarar y quitar de la mente de estas personas. Por eso vamos a ver las causas para creer que Dios es injusto, porque ellos están llenos de argumentos, permanentemente están afirmando una y otra vez que Dios es injusto. Entonces es importante y la recomendación para esta semana, mis amados hermanos, es que nosotros leamos todo el libro de Job, toda la historia de Job. Es una bonita ilustración porque en Job no solamente adquirimos herramientas para ayudar a estas personas que están juzgando la maldad y el sufrimiento de la humanidad, y especialmente juzgando a Dios, que por qué Él permite esto. Y el libro de Job nos da una serie de elementos, unas herramientas adecuadas para poder ayudar a estas personas. Así como tarea esta semana, vamos a estar leyendo el libro de Job y quizás repasando lo que hemos visto, ir subrayando en qué momentos hay cuestionamiento, en qué momentos hay lucidez de Job para declarar que Dios es justo, que Dios es todopoderoso, y para reconocer que en el mundo siempre habrá la maldad. Entonces este libro de Job es bueno que lo leamos durante esta semana. Bien, entonces podemos hacer un adelanto de la pérdida del gozo de Job, de la muerte de sus seres queridos, de la separación de su familia, de la pérdida de sus pertenencias. Así que es una pérdida casi que total. Un hombre que quizás nosotros podríamos estar juzgando, y por qué Dios permitió que esto le sucediera a Job. Bien, pues como dije anteriormente, hay siempre propósitos de estas situaciones. Y en este libro encontramos que aunque a Job se le dañó su reputación, su esposa le dejó, sus hijos le abandonaron, la muerte, la muerte de sus seres queridos, la destrucción de sus propiedades, de todo lo que él era, del nombre, el deterioro de su cuerpo hasta llegar a quedar encorvado y lleno de llagas, la desilusión por los sueños perdidos, porque era un hombre de proyección, era un hombre que tenía un nombre, un liderazgo, y todo hasta el final de que su pareja le abandona. Entonces quiero que pensemos en este texto que ya lo leímos anteriormente, Deuteronomios 32:4, que dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Entonces podemos estar pidiendo a esta persona que memorice este texto de Deuteronomio 32:4, porque va a ser como esa fortaleza cuando él sienta la debilidad. Sus ojos cuando critiquen, su mente cuando divague en estas situaciones que ve y vuelva atrás para censurar a Dios sobre las situaciones que está viendo en el mundo de maldad y sufrimiento. Qué bueno sería que pudiera estar repitiendo este salmo. Pero que adicional a este texto de memoria pueda meditar en el Salmo 103. Todo el Salmo 103, yo voy a leer una parte inicial de este salmo. Dice: bendice alma mía Jehová. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida,
el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Entonces, estos dos textos, Deuteronomio 32:4 y el Salmo 103, deben ser los textos de permanente estudio con esta persona que está padeciendo por esta situación, en el que se siente agobiado por la maldad y el sufrimiento y está juzgando a otros y al mismo Dios. Por supuesto, su vida no puede tener paz, no puede haber un avance. Entonces, hay una recomendación a la hora de leer estos textos, a la hora de memorizarlos, de trabajarlos, y es poderle hablar a esta persona sobre la soberanía de Dios. Y hay un acróstico que podemos entonces manejar para que él esté recordando esa soberanía de Dios, porque muchas veces es porque no refuerzan la soberanía de Dios. Y entonces podemos con la S someter a la soberanía de Dios, aunque tal vez nunca entienda o encuentre las respuestas a sus sufrimientos. Es importante eso. Eso está en Isaías 55:8 para que ustedes lo revisen allí en casa, para tener los argumentos necesarios. Quizás a partir con este acróstico de la soberanía de Dios podemos hacer una cantidad de estudios, por cada día, por cada visita, una letra. Entonces con la S, someterse a la soberanía de Dios, aunque definitivamente nunca se encuentren las respuestas. Ya estará en Isaías 55:8. Con la O, ore a Dios pidiendo discernimiento para superar todas las circunstancias. Está en Santiago 5:13. Entonces ya la tarea, mis amados hermanos, es que puedan nutrir este acróstico con los textos que les estoy mencionando y hacer un devocional con esta persona que ya ha ido caminando, ya ha ido entendiendo y en este momento ya está aclarando las dudas con el texto bíblico. Con la B, busque la perspectiva y el eterno propósito divino para los sufrimientos presentes. Eso está en Juan 9:3. Con la letra E, espere que Dios cambie su vida por medio de la verdad que Él le revela a usted. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso. Cuando estemos hablando de la soberanía de Dios ya en un discipulado un poco más concreto con esta persona que ha entendido, entonces el acróstico soberanía. El primero entonces es sométase a la soberanía de Dios, aunque tal vez nunca pueda entender el porqué de los sufrimientos. Y podemos trabajar entonces Isaías 55:8. Ore a Dios pidiendo el discernimiento para superar las circunstancias que esté viviendo. Santiago 5:13. Con la B, busque la perspectiva del eterno propósito divino para sus sufrimientos presentes. Y trabajamos entonces Juan 9:3. En la E, espere que Dios cambie su vida por medio de la verdad que Él le revela a usted. Salmo 119, versículo 67. Con la R, recuerde que Dios es todopoderoso y controla todas las circunstancias. Ahí está entonces Juan 19:16. Con la A, abra su corazón a Dios aceptando con toda honestidad sus sentimientos. Salmo 55, versículo 22. Con la N, no permita que la amargura se anide en su corazón. Y ahí está el texto de Habacuc 3, 17 al 18. Con la I, invierta tiempo estudiando las escrituras y orando. Y el Salmo 119 es el adecuado, pero especialmente los versículos 15 y 16. Y finalmente, afirme su seguridad en el amor de Dios para usted. Nuevamente en Lamentaciones 3:32. Y yo les regalo dos más por si les queda tiempo para hacer este discipulado con esta persona. Dios tomará todas las cosas para bien. Romanos 8:28, que también ya lo revisamos.
y acuda a Cristo que mora en usted pidiéndole su poder para obtener la victoria. Primero de Pedro 5:10. Entonces, mis amados hermanos, ya tenemos unas herramientas adecuadas, pero además pueden presentarse personas que son muy diestras para estar cuestionando permanentemente. Entonces, a la pregunta, porque más adelante pueden haber más preguntas, porque una persona que está saliendo de esta situación se puede encontrar con otras personas que están viviendo la misma situación y les pueden como dañar su nueva etapa, ese camino que han iniciado, se lo pueden dañar cuestionándole. Preguntas como esta: si Dios es completamente justo, ¿no debería ser mejor su vida? Entonces la respuesta es que Dios es completamente justo, Ezequiel 18:4, y que Él nos pagará conforme a lo que merecemos. ¿Sí? Vivimos, así que viviríamos sin una esperanza si no estuviéramos confiados en el Señor. Otra pregunta es: ¿por qué debemos sufrir en esta vida? ¿No? La respuesta entonces es que a través de la muerte espiritual de Adán y Eva, toda la humanidad heredó una naturaleza pecaminosa. Todos, absolutamente todos. Como resultado, estamos espiritualmente muertos ante los ojos de Dios, y necesitamos recuperar la vida espiritual. El Salmo 51:5 nos puede ayudar. Finalmente, mis amados hermanos, recordamos el texto de Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estas personas tienen que cambiar no solamente su actitud, sino su manera de pensar y de actuar, confiados plenamente en que los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Cuando dudamos de Dios, cuando cuestionamos las cosas de Dios, pues, y hacemos lo que a nosotros bien nos parece, tomamos las decisiones que nos interesen a nosotros, no va a ser tan bien. Entonces, es una bonita manera de ayudar a estas personas que están en esta situación, que viven en una situación de desilusión, de juzgando al uno y al otro. Pero tú y yo podemos ayudarlos. Otra etapa más que cruzamos, otra herramienta más que adquirimos para estos discipulados relacionales y ser integrales a la hora de visitar a estas nuevas personas que quieren caminar con Cristo. Muchas gracias por estar allí, atentos, y no pierdan el hilo de esta secuencia para que podamos estar bien preparados a visitar a personas que inician el caminar con Cristo. Buenas noches, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí.